Muy bien, pues empecemos a revisar la tarea. Empezamos con la de ayer y ya ahorita hacemos la de la otra para que se ate a al tema del día y a la actividad. Bueno, más bien al tema. Ah, dice, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cualitativos y cuantitativos? Da un ejemplo de cada uno. A ver quién me quiere contestar. ¿Alguien? La pregunta número uno. Maestro, Sí. buenas tardes. Pues yo Buenas tardes. no vine ayer al último y no vi el video, pero creo que voy a tratar de hacer lo que entendí ayer. Sí, está bien. La diferencia de los datos cualitativos y cualitativos, creo que los datos cualitativos son cuando das cualidades, puede ser de un restaurante, en decir, la comida es sabrosa, tienen un buen servicio, está agradable el lugar. Y los cuantitativos, puedes decir, oh, los precios son muy baratos, a 9 por el platillo, o te ponen bastante comida en tu orden. mm, la gente es muy servicial, siempre está llevándote tu agua, no importa si no pagas, te la regalan. Creo que para mí es eso. Casi, pero no. Casi le atinó, pero no. En la primera parte sí tiene una idea correcta. En la segunda parte ya al final se equivocó. A ver quién podría ayudar aquí a la compañera. Yo le puse datos cualitativos, se refiere a características o a casualidades, y Ujú. en cuantitativos se refiere a cantidad numéricas que se pueden medir o expresar con números. Muy bien, precisamente. Entonces, cuando hablamos de cuantitativos, estamos hablando de una descripción. Cuando hablamos de cualitativos, precisamente estamos utilizando números. Entonces, si vamos al ejemplo de Rosalba, al principio, y si hablamos de un restaurante, pues los datos cualitativos, sí vendría siendo la calidad del servicio, del 1 al 5, etcétera. Pero los datos cuantitativos serían los precios y las cantidades exactas de los platillos. Si utilizamos pues el ejemplo de Rosalba, pero así es. A ver, ¿tú qué utilizaste de ejemplo? En la de cualitativo sucede ejemplo los colores de un carro, y en cuantitativos la altura de las personas. Muy bien, sí, muy bien, exactamente. ¿Alguien más quiere, compartir su ejemplo o sus Mm. ejemplos? Yo, maestro, puse, por ejemplo, como en cualitativos, pues puse, por ejemplo, una mata de limón, que viene siendo que está frondoso, está verde, pues se mira bonito. Y en los cuantitativos puse que pone que dio como 800 limones esta estación del año. Algo sencillo. Sí, ajá, sí, por ahí va, sí, muy bien, sí. ¿Quién más? ¿Nadie más? Entonces acuérdense, quali es una Cualidades. descripción, una cualidad, sí. Y quanti, pues es una cantidad, es un número, ¿sí?
La segunda pregunta dice, Mariana quiere representar cómo el cambio de temperatura altera la rigidez del acero. ¿Qué gráfica sería la más adecuada en este caso y por qué? A ver, ¿quién nos podría decir? Si ustedes estuvieran haciendo este análisis o este experimento y van a exponer sus datos de manera gráfica, ¿qué tipo de gráfica utilizarían? De estas de aquí. ¿Cuál sería la más apropiada? La dispersa, ¿Por qué? solo por, solo por, la elegí por pensamiento, no tengo el por qué. No, pues también hay que pensar en el por qué, porque es Pero parte de la pregunta, mira. no la respondí. A ver, ¿quién tiene un por qué? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿En qué pregunta está? En la número 2. Um, Bueno, yo pienso que sería la de barras para mí, La de barras. Ajá. porque tiene que ser como dijo ayer, la constante y los cambios de temperatura, que cómo va, o sea, cómo está en una posición y va aumentando la temperatura que viene siendo la Y, no me acuerdo cómo se me llama hoy. La variable. La variable, ajá. Ajá. Y esa sería para mí la variable de los cambios de temperatura. No sé si tengo una idea, pero no sé cómo expresar. Bueno, aquí la variable es la rigidez del acero, porque dice altera la rigidez del acero. Entonces la variable sería la rigidez del acero y la constante sería la temperatura. Me las tiene al revés. O la constante sería la que va cambiando la temperatura. Es que lo que queremos ver es cómo altera la rigidez del acero. Entonces en la gráfica, abajo serían las temperaturas de 0 grados a 100 grados y aquí tendríamos qué tan rígido es el acero. De básicamente una rigidez leve o líquido, o de convertirse en líquido a convertirse en un sólido rígido. Entonces aquí, desde mi punto de vista, ay, perdón, que sería una gráfica de este tipo de línea, porque así podemos ver una relación, si hay una relación directa entre la rigidez y la temperatura o no. Entonces, si lo hacemos con barras, sería parecido a esta, no está tan mal, pero definitivamente no utilizaríamos círculo y no utilizaríamos pictograma. ¿Sería barras o sería línea? Porque sí podemos ver una relación. yo puse en mi respuesta que usaría una gráfica de línea, Ujú. porque en las notas dice que, bueno, puse aquí porque ayuda a demostrar la correlación de causa y efecto, que es Ajá. lo que usted nos mencionó en las notas. Sí, sí, exactamente. Perfecto. Ajá. Exactamente. Buenas tardes. Entonces, una gráfica de línea siempre nos va a ayudar a ver una correlación o una relación causa-efecto. Exactamente. Mientras que aquí, en este tipo de gráficas, aquí nada más nos va a representar una proporción, igual que acá, ¿sí?
Y aquí sí claramente podemos ver una causa y efecto o correlación. La cuenta de luz sube cada vez que se usa la unidad del aire acondicionado. ¿Qué tipo de relación existe entre estos dos fenómenos y por qué? ¿Qué sería eso? Ah, la explicación más sencilla es la más probable. Entonces, ¿qué es? Yo digo que causa y efecto, ¿no? Porque si lo usas más, pues gastas más electricidad y el efecto es que vas a pagar más. Ujú, sí, causa y efecto. Yo puse relación positiva y directa. Sí, que vendría siendo causa y efecto en este caso. Mm. Ajá, sí, porque es una relación directa, precisamente. Este, pero va más allá de la correlación. Ahí, va más allá de la correlación en este caso, porque no son así como dos fenómenos independientes o semi-independientes, sino que aquí hay una dependencia directa, a menos que el aire acondicionado fuera de gas, pero y esa sería otra historia. La, gen- gen- Generalmente los aires acondicionados son eléctricos. El sacar un número y un color de sombreros diferentes es un ejemplo de probabilidad. ¿Qué? Independiente, Independiente. Ujú, precisamente. ¿Por qué? porque, bueno, no están ligados el uno del otro. Ujú, Puede, exacto. Perdón, la interrumpí. sí, puede, o sea, no tiene nada que ver que salga un color de sombrero con el número de sombreros que salgan. Es independiente el efecto. No hay conexión alguna. Ajá, exactamente. No hay conexión alguna. Este, ¿En qué estábamos? Ya se me olvidó. En que no hay conexión alguna. Oh, sí, sí, sí. De que si tengo dos sombreros y un sombrero tiene colores y otro sombrero tiene números y yo meto la mano, el que saque un par de rojo y tres, por ejemplo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Sino que básicamente son dos fenómenos independientes. El decir que la falta de alimento nutritivo causa desnutrición es una Causa y efecto. causa y efecto, ajá, pero es también, Probabilidad dependiente, ah, no, ¿no? modelo de regresión. Oh, Es causa y efecto, sí, pero es un modelo de regresión. Por ejemplo, la falta de oxígeno y la asfixia, la falta de nutrientes y desnutrición. Pero sí vamos por el buen camino. ¿Cuál es la diferencia entre probabilidad y causa y efecto? Da un ejemplo. Probabilidad da que al lanzar una moneda salga cara el 50%. Ujú. Y causa y efecto es como un reflejo de la relación a un evento que causa un Mm, efecto específico. casi, pero
Tratemos de ser un poquitito más concisos. Vas por el buen camino, pero hay que ser un poquito más concisos. A ver, ayúdenos. Probabilidad, número de resultados favorables divididos entre dos resultados posibles. Causa y efecto, casualidad directa entre dos fenómenos. Ujú, sí, exactamente. O sea, una cosa está conectada a la otra. Esa es una causa y efecto. Y la probabilidad es simplemente algo que va a pasar y no tiene una conexión una cosa con la otra. O sea que no importa si lanzo la moneda con la mano izquierda o con la mano derecha, eso no tiene nada que ver con la probabilidad de que sea águila o sol. Mientras que básicamente, ¿cómo se llama? Causa y efecto. Me pego en la rodilla, me va a doler. Si mi sistema nervioso funciona normalmente. Ujú. Entonces, esa es la diferencia entre la probabilidad y la causa y el efecto. Una es directa una con la otra, mientras que la otra es simplemente el fenómeno tal cual ocurre y estamos esperando, pues sí, un resultado, cuando no hay ninguna otra manera de alterar el resultado. Muy bien, entonces del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos con lo que hemos aprendido hasta ahorita de lo que es la ciencia y lo que quiere decir la ciencia? Yo 9. 9, muy bien. Ahora lo que quiero que me digan de la actividad de la semana pasada, les dejé que básicamente, bueno, presentación equivocada. Este, ¿Cómo se llama? Que diseñaran pues un experimento, que diseñaran un experimento desde abajo. Entonces, que tenía que tener sus partes y todas esas cosas. A ver, ¿quién quiere compartir? Yo tengo uno, pero es muy sencillo y no No le sé si hace. lo hice bien. A ver, El problema más o menos lo hice como usted nos lo presentó, nomás puse María tiene un vaso lleno de Coca-Cola y el otro lleno de agua. Ella nota que el hielo no se derrite al mismo tiempo. Ella quiere saber por qué. Mi hipótesis. Yo pienso que el agua retiene el hielo por más tiempo que la Coca-Cola. Herramientas puse en un cuarto a temperatura 55 grados Fahrenheit. Vamos a necesitar dos vasos de vidrio de 12 onzas, 8 onzas de agua y 8 onzas de Coca-Cola a temperatura ambiente de 70 a 75 grados Fahrenheit. 6 cubos de hielo de 1 onza cada uno. Un reloj con timer o termómetro, ¿cómo? Cronómetro. cronómetro. Ajá. Ajá. Y una libreta, lápiz para apuntar. Mi experimento. Pondremos los dos vasos de vidrio sobre la mesa. A uno le agregaremos las 8 onzas de agua y al otro agregaremos las 8 onzas de Coca-Cola. Regular, no sé cómo expresar eso. Al mismo tiempo, pondremos los tres, al mismo tiempo, pondremos el agua y la Coca-Cola, ¿verdad? Después agregaremos los 3 cubos de 1 onza de hielo a cada vaso a la misma vez y pondremos el cronómetro automático para contar el tiempo exacto en el que se derrite el hielo de cada vaso. Am, mis datos. Notamos que el vaso del agua al pasar 26 minutos y 32 segundos
el hielo se ha derretido completamente, pero noto que el vaso de la Coca-Cola se derritió el hielo en 32 minutos y 14 segundos. Conclusión, concluyo que el vaso de la Coca-Cola tardó más tiempo para derretir el hielo y el vaso del agua se derritió más rápido, ya que tomó la forma de la agua. Esa fue mi teoría que salió negativa. Ah, es exactamente por qué, no sé, pero lo hice dos veces y salió más o menos al mismo tiempo. Ujú. Mm, Entonces aquí sería. Y, y es- ahorita que noto todo lo que nos apuntó, creo que me faltó muchísimos datos, pero no supe cómo expresarlos, maestro. No, pero va por el buen camino, aunque acuérdese, es hipótesis, no teoría. Teoría es cuando ya lo repitió muchas veces y sí pasó lo que iba a pasar. Ahora, Eh, ¿En dónde, perdón? no digo en las palabras que utiliza, no es teoría, es hipótesis. Oh, ok. Al principio, ¿verdad? No es que ahorita me dijo que si teoría no salió, es mi Sí es cierto, hipótesis. hipótesis, sí es cierto, Sí, perdón. sí. Recuérdense que la teoría es cuando se repite el experimento y los resultados salen 99% de las veces. Aquí entonces apenas tenemos la hipótesis y la hipótesis es nula. Ahora la estructura que nos presentó está bien dentro de lo que cabe. Ahorita lo formalizamos un poquito más. Este, y es donde ahora entra la mente curiosa y empezamos a buscar otros factores que pueden alterar o otros factores que son los que causan que nuestra hipótesis no sea correcta. Por ejemplo, la densidad de los líquidos. Este, ver si eso tiene algo que ver con si el hielo se derrite más rápido o no, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también la Coca-Cola tiene este dióxido de carbono, o sea, es una bebida carbonatada, y quizás si controlamos esa variable y eliminamos el dióxido de carbono de la Coca-Cola y utilizamos Coca-Cola sin gas, entonces podemos ver el efecto, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente la premisa de su experimento pues está bien. Como dice, tenía un poquito de dificultad a la hora de articularlo, pero dentro de lo que cabe lo articuló bien. O sea, una persona puede tomar lo que dijo y repetirlo. Entonces el proceso pues está bien. Como les digo, ahorita lo formalizamos un poquito más, pero sí vamos por el buen camino. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere compartir? Yo hice uno, profesor. A ver. Ok, mi problema es que cuando parto una manzana o un plátano para hacer un licuado o un batido, si no utilizo toda la fruta, la parte que no utilice se oxida. Para evitar esto, puedo utilizar el jugo de alguna fruta cítrica. Quiero saber si para evitar esto, puedo utilizar el jugo de alguna fruta cítrica como el limón o la naranja y sumergir la fruta en el jugo y así se detendrá el proceso de oxidación. Mi hipótesis es que el jugo de limón o el de naranja detienen la oxidación de frutas o verduras que tienden a oxidarse. Mis herramientas fueron una manzana roja, un plátano maduro, una papa blanca, una zanahoria, un limón verde y una naranja, un cuchillo, una tabla, tres recipientes, dos para el jugo, uno para colocar las frutas ya partidas, servilletas, una libreta y un lápiz. En el grupo de control no puse nada porque no supe qué poner ahí. Ujú. El diseño experimental. Se partirán las frutas y los vegetales en tres pedazos. A uno se le pondrá jugo de limón, a otro jugo de naranja y el tercer pedazo se dejará sin jugo.
y se observará durante las siguientes 8 horas para monitorear su proceso de oxidación si lo hay. En el experimento, partí las frutas y las verduras en diagonal, en 3 pedazos, y las sumergí una parte en el jugo de limón, otra parte en el jugo de naranja y la última la dejé sin ningún tipo de jugo. Las, todas las piezas las dejé al aire libre durante 8 horas. Los datos, las piezas de fruta y papa y zanahoria que fueron dejadas sin jugo se oxidaron más rápido durante las primeras 4 horas. Las que fueron sumergidas en jugo de naranja se oxidaron a la mitad del tiempo que las de limón. A ver, no. Las que fueron sumergidas en jugo de naranja se oxidaron a la mitad del tiempo. Bueno, ahí ya ni entendí yo. Y las de limón se conservaron prácticamente en buen estado. Conclusión, el jugo de naranja y de limón ayudan a que las frutas y verduras que sufren oxidación se preserven, pero el jugo de limón verde preserva mejor los frutos. Muy bien. Ahora, el grupo de control aquí viene siendo la verdura sin jugo. Ese es su grupo de control. Oh, ok. Entonces, porque básicamente acuérdense que el grupo de control es donde dejamos que las cosas pasen de manera natural, sin intervención alguna. Entonces, en este caso, usted quiere ver si el jugo de un cítrico afecta la oxidación en la fruta, en la verdura. Entonces, el grupo de control vendría siendo eso, simplemente la fruta picada sin intervención. Ok. Ahora, no me quedó claro a la hora de que dijo sumergir, o sea, literalmente hizo un montón de jugo y la fruta estaba cubierta hasta arriba. No hasta arriba, solamente la parte cortada. Fueron unos platitos donde el jugo quedó lo suficiente para ponerla ahí, pero no como exprimirlo sobre la fruta, ni solo con pasar el limón sobre la fruta, sino meter la fruta en el jugo, pero obviamente no que quede toda completa dentro del jugo. Entonces, en el grupo de control, igual la misma pregunta, estaban boca abajo. Sí. Muy bien, porque es lo que tampoco me quedó claro. Si también con el grupo de control los partió y en el platito los puso boca abajo. O sea, que fuera el mismo diseño de plato, nada más que uno, tuviera, ¿cómo se llama? Jugo y el otro no. Mm, Entonces, muy bien. Ahora la otra parte, dentro del grupo de control, ya esto es pensándolo más adelante, ujú, es de que también podemos poner una tercera variable donde nada más envolvemos el producto en plástico. Lo mm, partimos y lo envolvemos en plástico. ujú. Ahí también podemos ver si es en realidad el jugo o si es otra cosa. Pero Oh, como diseñó el experimento, pues sí está cumpliendo los requisitos básicos. Nada más que sí faltó ser un poquito más detallados en cuanto al proceso y las cantidades. ujú. Pero sí vamos por el buen camino. Había pensado en envolverlos en servilletas, los Ujú. que quedaran sin jugo, pero creí que iba a interferir con el objetivo de saber si el jugo los mantendría en mejor estado. Sí. O sea que esto que le digo del plástico ya vendría siendo después de. Ok. Porque acuérdese, pues, si nos acordamos del video del mundo de Big Man, él literalmente primero hizo lo primero, ¿no? Que fue ver Mm, si el agua salada transmitía la electricidad. ujú, Y ya vio que sí. Entonces ya más adelante quería ver si era la sal o si era el agua. En ujú, este caso, ya vimos que el simple hecho de que pusimos jugo, pues hacía que se oxidara más lentamente. Entonces,
comparamos jugo de naranja con jugo de limón Ujú, y la fruta así o la fruta o la verdura así nada más a raíz. Y ya que comprobamos que sí, entonces podríamos hacer un paso más adelante, ya después, si es que el simple hecho de que la verdura está bloqueada o está bloqueando el acceso al aire directo ujú, hace que el proceso sea más lento por el simple hecho de que hay una barrera entre el aire y la fruta y podríamos considerar simplemente otra barrera física como un pedazo de plástico, como dice usted, una servilleta, aunque la ujú. servilleta es porosa, Sí, ah, y ver si es eso o si es alguna condición, por ejemplo, en la acidez del jugo, porque también el jugo de naranja es menos ácido que el jugo de limón, etcétera, etcétera. ujú, Pero en realidad, como le digo, la manera en que usted diseñó su experimento dentro de lo que cabe es aceptable. ok. Porque, Entonces, sí, de nada, porque podemos replicarlo en casa, utilizó números, utilizó cantidades, etcétera, etcétera, dentro de lo que cabe, entonces está bien. ¿Alguien más quiere compartir? Yo. A ver, No sé si está bien, pero lo voy a intentar. sí está bien. Ah, el agua y el aceite, la hipótesis sería que el agua y el aceite se pueden mezclar. En lo personal, no. Herramientas, utilicé un vaso de 8 onzas, 3 onzas de agua y 3 onzas de aceite, una cuchara, lápiz y papel. Experimento. En el vaso de 8 onzas verteremos 3 onzas de agua, luego verteremos las 3 onzas de aceite. Después de 3 minutos intentaremos mezclarlo con la cuchara. Datos. Nos dimos cuenta que al unir los dos líquidos no se pueden mezclar. A pesar de que ambos son un líquido, no se puede llegar a mezclar y no se pueden llegar a mezclar ninguno. Intentamos mezclarlos con una cuchara, pero no se mezclan, solo sea llega a formar pequeñas partículas de aceite, pero no se vuelven una sola. Regresan a dividirse nuevamente el agua por la parte de abajo y el aceite por la parte de arriba. Conclusión. Entonces podemos concluir que aunque ambos están en un estado líquido, no son iguales en densidad, ya que no se mezclan, aunque decirse que son, ah, podríamos decir que son como polos opuestos, ya que, ya que siempre se repelen. Uno sirve como un negativo y otro como un positivo. Aunque querramos mezclarlos, cuantas veces querramos, no podrán ser mezclados. Hasta ahí. Muy bien. Dentro de lo que cabe, su método experimental está bien. Este, la hipótesis pues está planteada un poquito ligera, pero cumple con requisitos básicos. Su método experimental, nada más le faltó un poquito decirnos por cuánto tiempo trató de mezclar y cuánto tiempo después dejó descansar el líquido y la observación que ocurrió después de tiempo. Pero dentro de lo que cabe, pues también va por buen camino. Igual las causas, por las cuales el agua y el aceite no se pueden mezclar, pues básicamente, son por razones de densidad y son por razones de carga eléctrica, eso es cierto. Entonces, dentro de lo que cabe, pues está bien. Entonces, eh, se nota pues que sí vamos entendiendo el proceso. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Maestro, Sí.
Yo hice una, pero yo no sé si teníamos que hacer el experimento. Yo solamente lo hice como tarea, así como más o menos. A ver, Y se lo puedo decir, yo no sé si me equivoqué. no está bien, a ver. Permítame, porque lo hice en la computadora. Déjeme lo bajo. Ah, ujú. Dice, mm, voy a decirlo tal como lo hice. Si me equivoco, al final me dice, Sí, claro, sí. hipótesis de mejorando tu salud. Pues Stockton, California, el 12 de enero del 2025, Rosalba Mendoza. El asunto es experimental sobre el impacto de la dieta en la salud de personas de una edad de 30 a 50 años, hombres y mujeres. Por medio de la presente me permito presentar mi proyecto experimental en el cual busco investigar la relación entre los hábitos alimenticios y la incidencia de enfermedades en las personas de edad de 30 a 50 años, hombres y mujeres. Este proyecto se enfoca en comparar dos grupos de individuos, como el primer grupo, personas que consumen carnes rojas, azúcares, harinas, personas que no consumen carnes rojas, azúcares, harinas ni comidas chatarras. El grupo número dos, personas que consumen carnes rojas, azúcares, bebidas, harinas y comidas chatarras regularmente. El objetivo es determinar si las personas que mantienen una dieta libre de carnes rojas y azúcares, harinas, presentan menos enfermedades que en comparación con aquellas que consumen estos alimentos frecuentemente. La hipótesis de las personas que consumen carnes rojas, azúcares y harinas ni comidas chatarras presentan enfermedades como las que consumen regularmente. El diseño del experimento del grupo uno es el control de personas que no consumen las carnes rojas, ni harinas, ni comidas. Y el grupo experimental son de las personas que consumen carnes rojas, azúcares, harinas y bebidas y comidas chatarras. Yo la puse en dos variables. La variable dependiente es la salud medida a través de indicadores como niveles de colesterol, glucosa y presión arterial y peso. Y la variable controlada es factores como la edad, género, actividad física y antecedentes familiares de las enfermedades. El método selecciona selección de una muestra representativa de 50 personas para cada grupo, realización de pruebas médicas al inicio y al final del estudio, como niveles de glucosa, colesterol, presión arterial, el seguimiento durante un periodo de 3 meses para registrar cambios en las indicaciones de salud y los resultados esperados del experimento fue que se espera que el grupo que siga la dieta sea más saludable, presente menos niveles de colesterol, glucosa estable, presión arterial y normal y menor iniciada en la enfermedad, en los que tienen la enfermedad, como el diabetes y la obesidad. La conclusión preliminar. Con esto, este proyecto espero demostrar que los hábitos alimenticios tienen un impacto significativo en la salud de las personas que usan una dieta balanceada y libre de alimentos procesados que pueden prevenir enfermedades comunes. Agradezco de antemano su atención y quedo a disposición para cualquier aclaración o comentario. Atentamente, Rosalba. Lo hice porque yo trato de no comer esas carnes y sé que sí es saludable, como yo tengo artritis, entonces
Yo ya tengo como más de 5 años que me quité el azúcar, las harinas y todo, y yo lo veo en mí. Entonces, hay personas que tienen la misma enfermedad y me preguntan, ¿tú ya no tienes dolor? ¿Tú ya no tienes esto? ¿No se te inflama? Entonces yo le digo, tienes que dejar esto y esto y esto, pero a veces es difícil, por eso quise hacer esto. Pero tal vez me faltó algo, pero lo hice mm, pensando en mí, pensando en la salud y sé que sí es verdad de esto. Entonces, no sé, algo a lo mejor me faltó, pero yo me involucré aquí en una hora y lo hice según yo, lo quise hacer pensando en esto. Sí, muy bien. Vamos a desglosar porque usted lo intentó formalizar un poquito más. Ah, entonces hay más tela de dónde cortar aquí. Pero lo quise presentar porque duré un rato y dije, mejor lo presento. Tal vez me equivoco, pero es mejor. Sí. Pues básicamente, si lo vamos a poner en un formato de ese estilo, pues básicamente uno no pone su nombre dentro del texto. El nombre va al principio, como autor. Ujú, Entonces, igual manera, en la introducción, como lo mencionaba en las diapositivas anteriores, va lo que se llama, ahí donde lo puse. Ah, ya lo perdí. Una revisión literaria. Entonces, aquí en nuestra introducción iría resultados de otras investigaciones parecidas que trataran de respaldar nuestra hipótesis. Ahora, en este tipo de investigaciones, no se utilizan palabras como saludable o no saludable, porque esos son palabras que no son objetivas. Dentro de la medicina, si vamos a utilizar una hipótesis dentro de la medicina o dentro de la psicología, tenemos que utilizar lo que se le llaman bases. Entonces, si vamos a hablar de niveles de colesterol o de azúcar, dentro de lo que es, entre comillas, una persona saludable, tendríamos que empezar utilizando lo que son los parámetros promedios de ese tipo de personas. Igual no calificaríamos a las comidas como saludables o no saludables, o nocivas o no nocivas, sino las calificaríamos simplemente como parte de la dieta, o sea, de lo que consume la persona. Entonces, la manera en que introduciríamos este tema es que la hipótesis es que una persona cuya nutrición fundamental se basa en el consumo de carnes rojas de origen animal como la res, el cordero o la chiva, y a su vez también consume carbohidratos procesados bajos en fibra como los panes blancos o los azúcares refinados, así como bebidas alcohólicas, tenderán a incrementar o elevar X, Y o Z, ya sea su nivel de glucosa en sangre, sus lípidos, sus enzimas hepáticas. Entonces aquí sí tenemos que utilizar un diálogo más conciso y terminología clínica más concisa, ¿sí? Entonces, a la hora de hacer el diseño experimental, igual tenemos que decir que se usaron o se tratan de utilizar tantas personas, supongamos 120 personas, y ya después de esas personas ir básicamente seleccionando aquellas que tienen comorbidades con las que no tienen comorbidades. Entonces, si estamos viendo el efecto, por ejemplo, que tiene este tipo de dieta en cierto tipo de personas, vamos a dejar a un lado, por ejemplo, personas que ya tienen comorbidades como diabetes o colesterol alto, etcétera, etcétera, y vamos a tomar nada más personas que tienen, que están relativamente saludables, entre comillas,
y los vamos a seguir por un tiempo. Primero vamos a tomar este, sus signos vitales y les vamos a hacer estudios de sangre para encontrar esa base, ¿sí? Ya que Ujú. encontramos esa base y tenemos esos valores numéricos, entonces ahora sí los vamos a dejar ir y en el grupo de control vamos a tener básicamente personas que llevan una vida entre comillas normal, que no se fijan en lo que comen de todo. Y en el grupo experimental, pues vamos a tener esas personas que específicamente sabemos que llevan una dieta basada en carnes rojas y alimentos altos en Gracias. comida procesada, etcétera, ¿no? Entonces, la ruta que tomó está bien, nada más que se necesita un poquito más de rigor y un poquito más de conocimiento en cuanto a lo necesario para que el experimento y los resultados entonces fueran exitosos. Entonces aquí tendría que hablar específicamente de A1C, tiene que hablar específicamente de miligramos o de, ¿crees? Miligramos por litro de colesterol, etcétera, etcétera, y todo eso vendría en la introducción. Ya en el método y en el experimento, entonces ya entonces empezaría a hablar de cada cuándo se les está revisando la dieta, cada cuándo se les está revisando la sangre, qué otro seguimiento se le está dando al grupo de control, qué otro seguimiento se le está dando al grupo experimental. Igualmente, a la hora de presentar los resultados, veríamos si hay variabilidad o no con el grupo de control y el grupo experimental. O sea que aquí sí se fue un poquito más allá de lo necesario y sí necesita ser más preciso en las palabras y ser más precisa en lo que son las mediciones, la base, etcétera, 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 ¿sí? Ok, Mm. maestro. ¿Sí? Gracias. Sí, de nada. Entonces, entiende el concepto, o sea, los conceptos los tiene entendidos, nada más que hay que hacerlo un poquito más, este, más sencillo simplemente porque a la hora también de escribirlo no van a tener tanto tiempo. Entonces, ahora sí, ¿alguien más quiere compartir? Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Nadie más quiere compartir? Que no les dé mello. Entonces, es importante, ¿no? Como les decía, en el método científico tenemos que ser concisos y utilizar básicamente el vocabulario apropiado para cada disciplina, ¿sí? Oh, aquí está. Hacer esa investigación literaria, esa revisión literaria. Pues a la hora de que van a hacer el examen no van a tener tiempo de hacer esa investigación literaria, ¿verdad? Pero sí debemos ya de llevar una idea más o menos de cómo pasan las cosas o de por qué pasan las cosas. De eso no hay duda. Pero sí, o sea, también a la hora de hacer experimentos o a la hora de que uno esté expresando lo que es hacer un experimento, tiene que evitar un vocabulario cargado. Entonces, palabras como saludable o no saludable son palabras cargadas, o sea, tienen una connotación que no es científica, este, sino que son expresiones populares. Más bien en una expresión o en un estudio científico se utilizarían palabras como cambios en el estado de salud. Dentro de la medicina o dentro de la psicología, como les digo, existe algo que se llama la base. Y en esa base
es donde podemos considerar que una persona está dentro de la base, o sea, está regular o no está regular dentro de esa base. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la diabetes o del azúcar en sangre, existe un rango, ¿sí? Entonces, la normalidad es entre 4,6 y 5,6 de A1C. De 5,6 a 6,5 creo que ya es prediabetes y de 6,5 en adelante ya es diabetes. Entonces aquí tenemos un rango porque básicamente se hizo un estudio de acumulación donde se vio hasta dónde empieza a haber efectos nocivos con el alto nivel de glucosa en la sangre. Entonces, eso es lo que, de esa manera, es como lo expresaríamos nosotros en nuestro documento, ¿sí? Entonces, no palabras que sean que bueno o que malo, que sano o no sano, sino altera o no altera el estado de salud, altera o no altera el funcionamiento del órgano, etcétera, etcétera. Igual como mencionaba anteriormente, una cosa es una anécdota, otra cosa es la acumulación de datos. Entonces, me puede funcionar a mí como individuo, pero yo no puedo decir que le puede funcionar a otra persona porque va a haber una variabilidad entre individuo y individuo, en la edad, en el peso, en la condición de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también acordémonos que nuestras propias anécdotas no las podemos generalizar al público, sí, porque son anécdotas. Para poder generalizar al público tiene que ser básicamente una investigación rigurosa de tiempo con todas estas otras características que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, también es importante tomar eso en cuenta, que la anécdota es como el granito pequeño que nos puede llevar a un proceso de investigación y ver si se puede generalizar o no, pero después de una gran investigación, no nada más de una o dos personas, sino que tiene que ser un número grande de personas que involucra una muestra grande de personas. Perdón, ¿sí? Preguntas. No hay preguntas porque entendemos o porque no entendemos. Ahora, ¿cómo lo podemos formalizar y hacer que se vea más bonito y que la computadora lo entienda? Entonces, podemos poner un título, ¿sí? Ahí. El efecto de la temperatura en la densidad de los líquidos, ¿sí? Puede ser ese nuestro título. Aquí podemos presentar una introducción, ¿sí? Y en esa introducción, básicamente vamos a hablar un poquito acerca del tema, ¿sí? La temperatura, por ejemplo, como aquí no tengo una fuente, pues no la puedo poner. Igual ustedes en su experimento en el para el examen no van a tener así una fuente, así que no es necesario ponerla.
Si yo estuviera esto escribiendo para la universidad, tendría que poner la fuente luego, paréntesis, apellido, coma, año, cierre paréntesis. En este caso no es necesario tan así, tan estricto, pero para que más o menos se den una idea. Entonces aquí en la introducción, ¿no? La temperatura altera el comportamiento de los átomos. Las temperaturas bajas hacen que los átomos se muevan menos, mientras que las temperaturas altas hacen lo contrario. Los átomos se mueven más, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos creando esa conexión, ¿no? De que el cambio de temperatura va a alterar el comportamiento, de los átomos, ¿sí? Entonces, aquí ya empezamos a modelar más o menos de qué se va a tratar nuestra investigación. Y en este caso podemos decir que la temperatura apreciar con- dice, podemos apreciar un cambio en la densidad de los líquidos cuando estos son expuestos a bajas temperaturas. Entonces aquí tenemos un título, tenemos una introducción y basada en esta introducción presentamos una hipótesis, ¿sí? Ahí presentamos una hipótesis. ¿Cuál creen que sea la hipótesis que voy a presentar aquí? Nada más de leerlo poquito de la introducción, ¿qué creen que va a ser mi hipótesis? Así una adivinanza, bien ¿A qué adivinada. temperatura? ¿A qué qué? ¿La temperatura? ¿Qué tanta temperatura ¿Qué tanta temperatura qué? tiene esta? Temperaturas altas y bajas. Casi, pero acuérdense que aquí estamos viendo la pestaña del elefante, no el elefante. Qué causa que las altas temperaturas y las bajas hagan que los átomos se muevan? No, eso sería mucho, no. Más pequeño, más conciso. ¿A qué número de temperatura? ¿Calentamiento? Aquí lo que, ¿Calentamiento? ¿No? aquí, aquí la hipótesis sería la siguiente. Comportamiento de temperaturas altas y bajas, ¿ok? No, aquí nos vamos a concentrar, acuérdense que es una sola cosa. Es una sola cosa. Solamente las temperaturas altas O bajas, o bajas, pero solo una. es solo una, sí. Entonces Ah, aquí la hipótesis sería que el agua a punto de congelación, pero no en forma de hielo, sino en su estado líquido,
es más densa que el agua a temperatura ambiente en el Ecuador. Ahora aquí aún no entro en situaciones muy específicas porque también temperatura ambiente, pues temperatura ambiente en el Polo Norte ahorita está macizo el frío, así que tenemos que ser un poquito más concisos, por eso les digo que el lenguaje es importante en este sentido. Este, porque cuando uno dice, no, pues es que quiero mi coca al tiempo, pero pues si afuera está a 36 grados Fahrenheit, pues al tiempo es temperatura de hielo. Por eso les digo que en la ciencia hay que ser un poquito más, científicos. Aunque aquí, utilizamos el Ecuador porque en el Ecuador, la temperatura no varía mucho, nada más es temporada de lluvia, o temporada seca, pero la temperatura en sí es regular. Ahora ya vamos a ser más específicos acá abajo. Entonces aquí esta es mi hipótesis, ¿sí? Entonces vean, tengo un título, el efecto de la temperatura en la densidad de los líquidos, ¿sí? Hago una introducción. La temperatura altera el comportamiento de los átomos. Las bajas temperaturas, debe decir aquí, lo pensé y no lo escribí, hacen que los átomos se muevan menos, mientras que las temperaturas altas hacen lo contrario. Los átomos se mueven más, por lo tanto, podemos apreciar un cambio en la densidad de los líquidos cuando son expuestos a bajas temperaturas. Entonces, mi hipótesis es que el agua a punto de congelación, pero no en forma de hielo, sino en su estado líquido, es más densa que el agua a temperatura ambiente en el Ecuador. Ahorita vengo, un momento. Perdón, ya regresé. Entonces, aquí presentamos la hipótesis, ¿no? Que el punto de congelación, que el agua a punto de congelación es más densa que el agua a temperatura ambiente en el Ecuador, por decir. Ahora, de aquí ya, ponemos el método y las herramientas, ¿sí? Entonces, vamos a describir básicamente lo que vamos a hacer o lo que hicimos.
Pues aquí ya empezamos, ¿no? A describir que pues se utilizaron 500 mililitros de agua destilada, la cual fue sometida a una temperatura de -2 grados centígrados, y 500 mililitros de agua, los cuales fueron expuestos al sol, no al sol, al sol por 2 horas, este, y ahí alcanzaron 18 grados centígrados. Y aquí es importante recalcar que pues se tiene que mantener en su estado líquido, porque si lo hacemos con hielo, pues ya el experimento se echó a perder, porque aquí básicamente estamos tratando de comparar dos estados líquidos, pero estamos diciendo que uno es más denso que el otro. ¿Y cómo vamos a saber si uno es más denso que el otro? Ahora aquí pues vamos a implicar ya las matemáticas, porque la fórmula de la densidad nos dice que que la fórmula es masa sobre volumen, ¿sí? Así es como se obtiene la densidad de un objeto. Vemos qué tanto volumen es y lo pesamos y hacemos una división y se obtiene masa sobre o kilogramos sobre metro, o lo que sea, ¿no? O metro cúbico, centímetro cúbico, lo que sea. Entonces aquí, utilizando ese conocimiento, vamos a explicar qué es lo que hicimos, ¿sí? Entonces, para la fórmula de la densidad es masa sobre volumen, no es por, es sobre. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Los dos son 500 mililitros, ¿sí? Los dos son 500 mililitros. Mililitros sabemos que es una unidad de volumen, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es básicamente ver si esos 500 mililitros van a ocupar el mismo espacio, ¿sí? Ah, porque básicamente los dos fueron medidos en su temperatura tal cual, ¿sí? Los dos fueron medidos en su temperatura tal cual. Entonces, voy a observar en el contenedor en que los puse si ocupan básicamente el mismo espacio. Si ocupan el mismo espacio, quiere decir que no hubo un cambio en la densidad. Pero si el agua a la cual le bajé la temperatura ocupa un espacio más pequeño, eso quiere decir que sí hubo un cambio en la densidad. Entonces, ¿cómo escribo todo eso?
Entonces aquí vamos a tomar en cuenta de que vamos a utilizar tubos de ensayo graduados y estos tubos de ensayo graduados van a ser de cristal, ¿sí? Porque el cristal es uno de esos materiales donde la variabilidad en la temperatura no cambia mucho. Y pues básicamente lo que vamos a hacer es a poner el agua primero a temperatura ambiente, tal cual, en ambos, ¿cómo se llama? En ambos contenedores. Y una la vamos a exponer al sol, la otra la vamos a exponer a la temperatura baja. ¿Y qué es lo que esperamos ver? A ver quién me dice, ¿qué es lo que esperamos ver? ¿Cuál ocupa más volumen? ¿Más volumen o menos volumen? Creo que el agua congelada va a ocupar, digo, el que casi está de congelación puede ocupar más volumen después, no antes, que el agua expuesta al sol. Yo digo que lo mismo porque no está congelada. Dice que no debe de estar congelada. Está muy baja, pero no congelada. No, no congelada a nivel hielo, no. Ujú. So, Pero yo pienso que es lo mismo. voy a pasar lista, un momento. Entonces aquí, estamos básicamente exponiendo, ¿no? Lo que vamos a hacer. Igual, pues podemos tomar en cuenta ciertas variables como la evaporación del agua, así que podemos cubrir el tubo de ensayo, que se va a exponer al sol, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya nos estamos básicamente ya dando un formato un poquito más, formal en cada uno de los procesos. Entonces ya, ah, en el resultado. Sí. Entonces aquí en el resultado, básicamente llegamos o presentamos lo que observamos, ¿sí? Entonces se observa que el agua expuesta a baja temperatura sí tuvo una reducción del 5% menos que el agua expuesta al sol. Y ah, reiteramos que no fue un cambio en la cantidad de líquido presente, sino simplemente fue un cambio en el espacio que ocupa este, ¿cómo se llama? El líquido. ¿Sí?
Entonces ya resultó, conclusión. Pues aquí en la conclusión ya presentamos ahora sí de manera más concreta nuestra observación, que la temperatura baja sí jugó un papel importante en la densidad del líquido, como se comprobó mediante el experimento. Podemos comparar estos resultados con las observaciones de la densidad en el agua, en el mar o en lagos profundos, donde el agua de abajo es más fría que el agua de arriba. Entonces hay un cambio, ¿cómo se llama? De densidad, porque los objetos menos densos o los líquidos menos densos o los objetos menos densos siempre van a flotar sobre los objetos más densos. Entonces, por ejemplo, en el experimento que decían anteriormente entre el agua y el azúcar, hay una diferencia también de densidad, no solo de polaridad, sino también de densidad, porque el aceite es menos denso que el agua, así que el aceite va a flotar sobre el agua. Igual el agua fría es más densa que el agua caliente. Entonces el agua fría va a hundirse y el agua caliente es la que va a salir a flotar. Por eso el agua de la superficie es más caliente que el agua que está hasta abajo. Nosotros, entre comillas, usando el sentido común, pensaríamos que en el mar, por ejemplo, el agua está a la misma temperatura hasta el mero fondo, y esa no es la realidad, porque los rayos del sol también llegan a un punto donde ya no llegan hasta abajo, y entonces ya la temperatura del agua en profundidades muy profundas, vaya la redundancia, es una temperatura hasta más abajo que del punto de congelación, pero el agua mantiene su estado líquido. Entonces aquí también en la conclusión podemos comparar nuestros resultados con otras observaciones o con otros experimentos similares. Y de esta manera le ayudamos a la computadora a entender básicamente todo el proceso, ¿sí? Entonces, como ven, cada uno de los pasos que hemos tomado es óptimo para poder escribir nuestro experimento. Ahora lo que hice aquí pues fue rápido, así nada más, este, para dar el ejemplo, para que vean más o menos cómo es el proceso. Todos los experimentos que ustedes me presentaron, muy bien. Como dije, nada más les faltaban unos detallitos, pero básicamente todo lo que me presentaron pues va por el buen camino y eso me da gusto. Entonces, la actividad que van a hacer ahorita, igual ya para presentarla mañana, para que tengan tiempo, es una vez más pensar en ese experimento que hicieron y organizarlo de esta manera. Ahora sí ya de una manera formal, ¿sí? Donde tenemos ya un título,
la introducción, la hipótesis, el método, el resultado y la conclusión. ¿Sí? Preguntas. ¿Puedo tomar Ma- captura? Perdón. ¿Perdón? ¿Puedo tomar una captura? Oh, sí, 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 sí. Gracias. Sí. Disculpe, maestro, yo tengo una pregunta, porque a mí me Ajá. cuesta mucho como a tomar como un cuestionario. ¿Sí Sí. se llaman así como cuestionarios? Como Cuestiona- para... Ajá. Cuestionario es cuando le hacen una serie de preguntas. Y como encontrar la respuesta correcta, ¿es eso? Sí, ese es un cuestionario. Ajá. Eso a mí me cuesta mucho trabajo y no he encontrado cómo encontrar esa forma de hacerlo, como tal vez encontrarlo o encontrarlo más fácil. No, pues es que lo que pasa es que se toma pues práctica, o sea, cuando a uno le hacen un cuestionario, pues simplemente la pregunta sería, ¿cuál es el método científico? O bueno, es una pregunta muy fea, muy grande. Este, ¿qué significa el empirismo? Ah, entonces usted diría, bueno, el empirismo consiste en que un fenómeno debe ser observable, tiene que ser replicable y se tiene que medir. Esa es la pregunta y esa es la respuesta. Entonces, lo único que tiene que hacer, pues, es simplemente poner atención y tratar de entender los conceptos lo mejor que uno pueda. Y en estas Ok, prácticas, pues, estamos aplicando esos procesos, ¿no? ok. Muchas gracias, maestra. Sí, de nada. Igual aquí no tienen que copiar todo, 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 sino simplemente, pues, las partes, ¿no? Título, introducción, hipótesis, método, resultado y conclusión. Esas son las partes y ya si le toman captura o lo que sea, pues ya pueden ver más o menos cómo está. Aunque lo que hicimos anteriormente se conecta a esto. Es básicamente lo mismo, pero aquí de una manera un poquito ya más formalizada. Este, aquí no pusimos un abstracto ni nada de eso porque pues no. Eso no es necesario, pero sí ya tener ya la situación un poquito más formal, ¿no? Con la introducción, pues estamos introduciendo el concepto de lo que vamos a hablar. Ya que introducimos el concepto, presentamos la hipótesis. Ya después de la hipótesis, el método, los resultados y la conclusión. ¿Sí? Entonces, de lo que ya hicieron o de lo que vayan a hacer o lo piensen, ya formalícenlo de esta manera, ya para que también la computadora, el algoritmo, vea las partes y ya, también le ayuda mucho al algoritmo. Preguntas. Al momento de escribirlo tenemos que poner, por ejemplo, introducción o nada más simplemente las temperaturas alto. No, así tal cual está. Ah, ok, perfecto. Todo, con todo, título, introducción, hipótesis, todo, ¿verdad? Sí, porque si regresamos otra vez al ejemplo más formal, en un artículo publicado, aquí está, miren, introducción, material y métodos, resultados, gráficas, pues no vamos a hacer gráficas, ni anexos ni nada, y conclusión al final. Entonces, como ven, también en lo que ya es una presentación formal, va así. Entonces sí va de esa manera. Y al momento de presentar, por ejemplo, nuestro experimento, nuestro proyecto, Ujú. no necesariamente tiene que llevar sus, ¿cómo le llaman? Todos los datos en el aspecto de, como todo lo que nos presentó, solamente si lo requiere nuestro experimento, ¿verdad? O lo Va, que requiera nuestro experimento, más va a bien. ser lo que requiere el experimento. Ok, Sí. gracias. Esa es la pregunta. Sí, porque como les decía, pues en el ejemplo de Rosalba, es un experimento multifacético que necesita muchos números y necesita una explicación más, más elaborada. Entonces tratamos de mantener esto lo más sencillo posible. Por ejemplo, sus experimentos con el hielo está muy bien, el de la fruta está muy bien, el del aceite con agua, pues está bien. O sea, son situaciones, en este caso el del agua fría y el agua caliente, donde las variables son pocas
y la cuantificación es poca también y es concisa. Entonces, tratemos de mantenerlo, como les decía, lo más reducido posible, porque estamos pensando en la pestaña del elefante y no todo el elefante. Entonces, a la hora de que ustedes vayan a diseñar su experimento y a presentar su experimento, piénsenlo de esa manera, ¿no? Ahorita es simplemente quiero demostrar que sí entiendo el método científico y que lo puedo seguir al pie de la letra, con un experimento fácil de hacer, quizás entretenido, etcétera, etcétera. Entonces, es básicamente que cumpla con los requisitos de que sí entendemos lo que es la ciencia y el método científico, ¿sí? Preguntas, comentarios, ¿no? No, profesor. Muy bien. Pues entonces ya les doy esta última hora para que lo hagan y ya mañana lo presentan, ¿sí? Que tengan muy buena tarde y nos vemos mañana. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, Gracias, maestra. Hasta María. mañana. Hasta Hasta mañana. mañana, maestro. Hasta mañana. Gracias, profesor. De nada.